Vamos a la tribu Dogon en Mali. Sí. Esta tribu se ha hablado mucho mediáticamente porque hay como el pensamiento de que a nivel cosmológico eran unos genios y estaban muy avanzados a su tiempo. Esto es una idealización que ha hecho la gente. ¿Es cierto que tenían un nivel altísimo? ¿O dónde está la realidad? ¿Dónde está la ficción? Vale, esto ha dado mucho juego. Porque, bueno, se han hecho películas, libros sobre el mito de los dogones. Aquí lo que ocurre es que un antropólogo francés, Marcel Griol, estuvo, creo que fueron 10 años conviviendo con los dogones. De hecho, estuvo viviendo en la casa de un ogón. El ogón es el chamán del poblado. Y entonces Marcel Griol lo que hizo cuando volvió a Francia fue escribir un libro, el Zorro Pálido se llama el libro, que son unas 200 páginas o 300, diciendo que estaba absolutamente fascinado de los conocimientos que tenían los dogones sobre astronomía. Los dogones conocían los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter, y bueno... Es lo que escribió él, que él conocía. Sí. Y dice que los dogones, sobre todo el chamán, se lo podía explicar perfectamente. Entonces, claro, todo esto empezó a levantar ciertas sospechas. Los dogones tienen también en los poblados unas piedras talladas que se llaman el huevo del mundo, o ellos lo llaman así, donde representan el universo. Y ahí se pueden ver pues, diversos planetas y estrellas. Y en este huevo del mundo, en la parte central, está la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento. Y los dogones la representaban como una tríada, como 3 puntos. Y esto fue un misterio que quedó allí hasta que en los años 90 se descubrió, hubo un estudio astronómico que se publicó que decía que Sirio realmente eran 2 estrellas. Un sistema binario. Con lo cual, un sistema binario, estaba Sirio A y Sirio B que orbitaba en torno a Sirio A. Esto empezó a alimentar aún más el mito en torno a los dogones y fue en 2008, creo que fue, donde otro estudio matemático decía que seguramente hubiese una tercera estrella. Entonces, claro, todo esto que Marcel Griol ya escribía en los libros de texto en los años 30 fue como decir, es obvio que los dogones han tenido contacto con los extraterrestres, ¿no? Además han tenido, o sea, la cultura dogona es absolutamente fascinante. Tienen este baile de máscaras que es, yo creo que el baile de máscaras más famoso de toda África, con unas máscaras enormes. Esas están grandes, ¿eh? Sí, que realizan cada 50 años y que llevan cientos de años realizándolo. Y luego resulta que 50 años es el ciclo orbital de Sirio B en torno a Sirio A. Hostia. Justo 50 años, ¿no? Qué casualidades, ¿eh? Los dogones llevan, ¿cuántos? 700 años haciendo este baile. ¿Cómo lo sabían? Claro. ¿No? Entonces todo esto era el mito de los dogones, un misterio. Y de hecho el gran científico Carl Sagan, en el libro El cerebro de Broca, él habla de... tiene un capítulo que se llama Enanitos verdes... Duendes verdes y enanas blancas o algo así, en el que él habla de las tradiciones o rituales tribales que más han puesto en duda su escepticismo, ¿no? Y habla del caso de los dogones, ¿no? Pero bueno, al final pues uno va atando cabos y parece ser que no es realmente lo que parecía ser, ¿no? Porque se sabe de casos de dogones que lucharon en la Primera Guerra Mundial con el ejército francés. Se sabe también de alguna expedición precisamente astronómica que fue a País Dogón a documentar un eclipse, con lo cual, bueno, hay algo de contacto ya ha habido, ¿no? Vale. Luego, también, obviamente, toda la información que daban los dogones era exactamente la misma que la ciencia sabía en los años 30. Es decir, los dogones hablaban de 9 lunas de Júpiter, no, de 4 creo que eran, y ahora mismo se sabe que hay 80 y pico, 90. Entonces, claro, si según ellos habían recibido a unos dioses con forma de lagarto, que eso es lo que cuenta su mitología, que habían viajado a la Tierra para transmitirle, desde la estrella Sirio habían venido, para transmitirle toda la información del universo, sería un poco absurdo que se la hubiesen dado mal, ¿no? Claro. Joder, si tú viajas desde Sirio hasta País Dogón para explicar que Júpiter tiene 4 lunas... Das el mensaje bien, pues, ¿no? Dile te que son equivocas. 97, ¿no? Claro. Porque justamente 4, que eran las que se sabía que había en los años 30, ¿no? Entonces, claro, por ahí se va cayendo un poquito este mito. Al final parece ser que lo que ocurrió fue pues, hubo contacto, ¿no? Claro. Y al chamán pues vino un astrónomo o alguien que vino del ejército francés y le dijo, pues mira, esta estrella Sirio, tal, esto, pum, y se le quedó, lo incluyeron en su Lo de las visión del 3 mundo. estrellas sigue siendo peculiar, es lo único que está ahí en el alambre, ¿no? Pero he de decir
que el artículo que se publicó en 2008 Ajá. sobre la tercera estrella se ha retirado porque se ha visto que no es cierto. Vale. O sea, a día de sigue hoy siendo un sistema son binario. Son dos, sí. Ostras. Pero aún así, es tan curioso, ¿no? Esto de los dogones. Sí, es muy curioso. Pero lo que ocurre con todas estas cosas es que es muy difícil cuando no hay tradición escrita, es muy difícil saber de cuándo datan las cosas. Como el caso de los dogones, que solo tienen tradición oral. Cuando llega ahí un antropólogo, sí, exclusivamente oral, y luego los dibujitos que hacen en las cuevas, que son dibujos sagrados. ¿Saben escribir? ¿Tienen escritura o...? No, el idioma dogón no tiene escritura, pero lo único que hacen son dibujos, vale. ¿no? Y figuritas y tal. Cuando uno pregunta en una aldea, ¿esto desde cuánto tiempo se hace? Nadie lo sabe. Claro. Y tú, no, desde hace miles de años. Nadie lo sabe. Claro. ¿Desde cuándo creéis ¿desde cuándo sabéis que Júpiter tiene satélites o que Saturno tiene anillos? Desde hace muchísimo tiempo. En tal que pase una o dos generaciones, se pierde la noción de desde cuándo se iba haciendo esto, ¿no? El tema de la tradición es muy interesante en ese sentido. ¿Y los dogones cómo son como trato? Pues son muy amables. Ahora están jodidos porque la zona está en guerra desde hace 10 años. Una guerra tribal entre dogones y fulani es el típico conflicto entre agricultores y ganaderos. Sobre todo con el cambio climático en la zona del Sahel cada vez hay menos agua. El ganado tiene que moverse en busca de agua y, claro, si tú tienes tu granja, pues el ganado se va a comer tu cosecha. Entonces llevan unos 10 años de guerra. Entonces están jodidos, muchos refugiados están yendo hacia el sur de Mali, pero son gente muy acogedora. El año pasado estuvimos en un pueblo de desplazados que convivían con cristianos, los dogones son animistas, y estaban conviviendo con cristianos y vimos un ambiente bastante sano, ¿no? De hecho, hubo un fallecimiento y fuimos a un funeral cristiano y estaban los animistas ahí, apoyando, muy buena relación. Pero en general son un pueblo que ha tendido a ser muy, muy cerrado porque han sufrido racias, ¿no? Ataques por parte de las tropas islámicas y de los cristianos también, de norte y sur, y de hecho por eso viven en ese lugar que yo fui una vez y al que ya no se puede ir, que es la falla de Bandiágara, y tienen las casas incrustadas en una falla, o sea, son de un acceso súper difícil. ¿Has estado tú ahí en las casas? Sí. Están metidas dentro de la roca. De la roca. O sea, está en la falla y están construidas en barro dentro. Entonces, para subir a un poblado tienes que casi escalar, ¿eh? Wow. O sea, son preciosos y la pena es que ahora no se pueden visitar. De hecho, las últimas veces que hemos ido a ver los dogones, también cuando fue letal, ha habido que visitarlos en lugares que no son su hogar, ¿no? Porque no se puede acceder allí. O sea, en sitios ya donde están desplazados o se han ido por conflicto, ¿no? Sí. Eso es un problema de muchas tribus de África, ¿no? Que es ese mar endémico de África, de los conflictos, las guerras, las luchas tribales, y que parece que sigue sin solucionarse. Es muy difícil de resolver. Porque, primero, por lo que comentábamos del reparto de los países por parte de Occidente, ¿no? Esas fronteras arbitrarias que dividen una tribu en dos países diferentes. Claro. Por los intereses políticos. Y luego, pues simplemente por las rencillas que puedan tener con los vecinos, ¿no? Por el ganado. Siempre, claro. Sí. Y también, quieras o no, cuando algo se eterniza, se va enquistando. Y ya hay un momento en que no sabes ni por qué estás luchando, sino que ya luchas por inercia. Ya nace la siguiente generación y saben que esta tribu es su enemiga. Claro.